Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. El petróleo sigue arriba de los $100 por barril en semanas, no por escasez, sino por incertidumbre. El conflicto en Medio Oriente reactivó el riesgo geopolítico y los mercados siguen reaccionando. Pero lo más relevante ya no es el precio, es la respuesta que están dando los países. Europa coordina, Asia interviene y las grandes potencias tienen listas sus reservas estratégicas. El mundo no está en crisis, pero se está preparando. México, en cambio, corre el riesgo de reaccionar tarde ante un choque que no controla. ¿Nos estamos preparando o estamos esperando a que el problema nos alcance? Acompáñeme. El petróleo sigue por arriba de los $100 por barril. El Brent está en alrededor de $101 a $103, el West Texas entre $94 y $96. Hace apenas unas semanas, antes de que escalara el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Brent rondaba los 70 a 75 y el West Texas Intermediate los 65 a 70. Es decir, estamos viendo aumentos de entre 30 y 40% en muy poco tiempo. Y en el pico de la tensión, el mercado llegó a coquetear con niveles cercanos a los $120. Esto no es un ajuste menor, es el mercado energético reaccionando rápido a un riesgo geopolítico. La pregunta ya cambió de qué está pasando a qué están haciendo otros países y, más importante, qué debería estar haciendo México desde ya. La semana pasada hablábamos del estrecho de Hormuz, de la prima de riesgo y del miedo a una disrupción. Eso sigue siendo cierto, pero hoy el foco ya no está ahí. Hoy el foco está en cómo están reaccionando los países. Porque algo cambió. No estamos viendo escasez física generalizada, pero sí estamos viendo a los gobiernos actuar como si pudiera venir. Y eso es lo que mueve realmente al mercado. Si vemos el mercado global, nadie está completamente quieto. Europa está en modo preventivo. No hay racionamientos masivos ni controles agresivos de precios, pero sí hay algo clave: coordinación constante, monitoreo diario y discusión de medidas regulatorias. Europa no está en crisis, pero tampoco está confiada. En Asia, en cambio, la respuesta es más directa. Corea del Sur ya impuso topes temporales a los precios mayoristas de combustibles y además obligó a las empresas a liberar inventarios para evitar presiones adicionales en el mercado. Japón, por su parte, está siguiendo una estrategia distinta. Está absorbiendo buena parte del impacto mediante subsidios, buscando amortiguar el golpe directamente en los consumidores. China ha optado por proteger a su mercado interno, restringiendo exportaciones de combustibles para asegurar el abasto doméstico. Y en casos más extremos como Sri Lanka, la situación ya escaló a medidas de emergencia, incluyendo racionamiento para enfrentar las tensiones energéticas. Entonces hay tres velocidades: los que coordinan, los que intervienen y los que ya están en crisis. Ahora, en el nivel más alto, el G7 y la Agencia Internacional de Energía ya mandaron una señal muy clara. Si hay disrupciones reales de suministro, podrían liberar reservas estratégicas de petróleo. No lo han hecho todavía, pero el mercado sabe que ese instrumento existe y eso importa. Del lado de Estados Unidos también hay ruido. Se ha especulado sobre si podrían relajar sanciones al petróleo ruso, pero hasta ahora no hay evidencia de un levantamiento formal, pero lo que sí pasó es otra cosa. El mercado ya se reconfiguró. El crudo ruso sigue fluyendo hacia Asia con descuentos y eso ha fragmentado el mercado energético global. Hoy ya no hay un solo mercado de petróleo, hay varios con precios, rutas y riesgos distintos. Entonces, ¿qué tipo de crisis estamos viendo? Bueno, pues no es todavía una crisis de escasez, es una crisis de costos, logística e incertidumbre. Los seguros marítimos suben, las rutas se vuelven más riesgosas y los países acumulan inventarios. Y todo esto encarece el sistema, aunque el petróleo siga fluyendo. No estamos todavía ante una escasez global, pero sí ante un mercado que ya se comporta como si pudiera haberla. La pregunta que nos interesa es qué está haciendo México, porque mientras otros países coordinan, intervienen o se preparan, México corre el riesgo de quedarse observando con los brazos cruzados. Hoy no estamos en crisis interna, pero eso no significa que no pueda llegar, y cuando llegue, generalmente llega rápida. Hablemos de México con realismo, porque el problema no es solo qué hacer, sino qué sí es viable hacer. México no puede repetir el esquema de 2022 donde absorbió el choque vía IEPS
Eso costó cientos de miles de millones de pesos en un esquema que además se considera regresivo. Y hoy, con presiones fiscales con Pemex, deuda y gasto social, ese margen ya no existe. Entonces la discusión no es subsidio sí o no, es cómo amortiguas el golpe sin romper las finanzas públicas. Primero, hay que dejar de ver esto solo como el precio del petróleo. El verdadero riesgo hoy está en la logística, por la dependencia de importaciones de gasolinas, por la alta exposición al gas natural y LP importados y por la sensibilidad a costos de transporte y seguros que tiene nuestro país. Es decir, aunque el petróleo allá afuera se estabilice, México puede seguir bajo presión. Segundo, el tema es el timing. Si el gobierno actúa demasiado pronto, gana recursos sin necesidad. Si actúa demasiado tarde, el costo social se dispara. Por eso, la clave no es reaccionar, es tener definidos los umbrales de acción. Tercero, México no controla el precio internacional, pero sí controla cómo ese precio llega al consumidor. Y ahí hay varias palancas: el IEPS, la logística, la regulación de márgenes y la coordinación con privados, pero ninguna es gratis. Todo implica un costo fiscal, de inversión o de distorsión. Cuarto, México sigue reaccionando como si cada crisis fuera nueva, cuando en realidad ya vimos esto varias veces. Lo que debería existir es un protocolo energético de contingencia. ¿Quién decide? ¿Cuándo se actúa? ¿Cómo se coordina? ¿Y cómo se comunica? Porque la incertidumbre también genera inflación. Y finalmente, el gas LP. México depende fuertemente de importaciones y es el energético de millones de hogares. Si hay disrupciones, el impacto es directo, inmediato y social. Por eso, más que pensar en subsidios generalizados, México debería estar diseñando desde ya esquemas focalizados, mecanismos de estabilización temporal y protocolos de emergencia, no para usarlos mañana, sino para no improvisarlos pasado mañana. Como conclusión, hoy el petróleo subió de 70 a más de $100 en semanas. El mundo no está en crisis energética, pero sí está entrando en modo preparación. Europa coordina, Asia interviene, las grandes potencias activan sus seguros y la pregunta es, ¿México se va a preparar o va a esperar a reaccionar? Porque en energía, en México, llegar tarde implica que siempre sale más caro. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.